el tema de esta hora, hermanos, es el espíritu inmundo amenaza con volver. Se va, fue echado fuera, fue derrotado, pero el espíritu inmundo amenaza con volver. Yo quiero que miremos y escuchemos atentamente esta historia para no tropezar con la derrota de nuestra relación con el Señor. Las causas de la derrota pudieran ser 1000, pudieran ser muchas, pero yo quiero tomar solamente 2 causas de la derrota. La primera es el diablo. Amados hermanos, el hombre que se convierte a Cristo da un giro impresionante. Ahora en Cristo es una nueva criatura. Ahora en Cristo experimentó el nuevo nacimiento. Ahora es una persona limpia. Ahora es una persona con relación con Dios. Ahora es una persona que tiene una vida nueva para escribir en su historia puras cosas bellas en relación con el Señor y con su palabra. Pero el mundo, el diablo y muchas otras cosas que nos rodean siguen siendo malas, siguen igual, porque esas cosas y personas que nos rodean no han cambiado. Los que cambiamos fuimos nosotros. Ahora, las cosas o personas que nos rodean, quiero decirle que en muchas circunstancias se convierten en elementos del mal contra nosotros. Satanás está todos los días en su función de rugiente león. Él está buscando cada día, dice, como rugiente león alrededor nuestro, buscando el momento oportuno para devorar. Él quiere devorarnos, destruirnos, tragarnos, robarnos la relación con el Señor. Él va a buscar ese talón de Aquiles, ese lugar débil en nosotros. Un día yo aconsejé a una mujer que llegó ahí a la oficina, y esta mujer quería hablar conmigo, pero se miraba llorosa, se miraba triste, y yo le dije: hermana, ¿cómo no? Vamos a echar la platicada. Y amados hermanos, en cuanto entramos a la oficina, esta mujer me empezó a platicar que se sentía muy mal porque le había fallado al Señor. Y empezó a contarme que su esposo estuvo por días enteros diciéndole: ándale, por favor, mi amor, acompáñame, eres mi esposa, ve conmigo a esa fiesta. Ella le decía: no, porque soy cristiana y no debo de ir a esas fiestas donde hay cosas mundanas. Pero el esposo seguía con la insistencia. Y como dicen por ahí, a mucha insistencia, poca ¿qué? Poca resistencia. Pastor, pues me fui con mi esposo. Era una fiesta de trabajo, había muchos compañeros de trabajo ahí, y él me dijo: ya ves, esto es familiar. Pero al paso de las horas, después del convivio, de la comida, oiga, empezaron a llegar las botellas. La música dejó de ser familiar y empezaron el cha-cha-cha y las cumbias. Y empezó otra vez el esposo: viejita, concédeme una pieza. No, es más, ya vámonos. Ya no estoy a gusto aquí, vámonos. Pero él insistía: acuérdate cuando éramos novios, cuando todavía no te metías ahí con los hermanos, cuando todavía no te hacías aleluya. ¿Te acuerdas que hasta nos hacían rueda? Ándale, concédeme una pieza. Aparte eres mi esposa. ¿O quieres que yo baile con otra? Amados hermanos, y una vez más,
A mucha insistencia, poca resistencia. Bueno, pero nada más una, Y esa una fue hasta que cantaron las golondrinas, hermano, a la salida del sol. Y ahora la hermana se sentía muy mal. Y el elemento en las manos del maligno estaba feliz y contento. Oye, hijita, nos aventamos. Pero ella se sentía mal. Amados hermanos, el diablo andará alrededor de nosotros, buscando hasta encontrar el lado flaco, ese talón de Aquiles, para destruirnos. Él estuvo acechando a Eva en el Edén y nos acecha a nosotros en nuestros medios. Y dice la Escritura bien claramente, hermanos, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La otra causa de la derrota es el hombre, porque no siempre es el diablo. A veces es nuestra concupiscencia, a veces es nuestra vida no entregada al 100% con el Señor. Dicen que en una ocasión, en un rancho, en un baile, se hicieron de palabras, salieron a reducir los fogones o las pistolas, y ya alguien mató a otro. Y el asesino monta su caballo y corre a la sierra a todo galope. Y allá en un cañón de la sierra se encuentra a otro jinete que venía hacia el pueblo. Y le dice: oye, amigo, ¿de dónde vienes? Pues, ay, del pueblo fulano de tal. Oye, pero ¿a dónde vas? Si hay una fiesta hermosa, yo voy para allá. Y aquel hombre dice: oye, no, pues que te diviertas. Yo estaba en la fiesta, pero ya ves cómo es el diablo. Me metí en un problema y ahí voy huyendo ahora. Y aquel jinete de negro le dice: oye, a mí no me eches la culpa, yo apenas voy a la fiesta. El que tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad, hermanos? Amados hermanos, quiero decirles una verdad. El diablo podrá ser el Dios de este mundo, podrá ser también el príncipe de la potestad en el aire, o podrá ser también el hombre fuerte, pero somos tú y yo los que tomamos la decisión de pecar o de serle fiel a Dios. Amén, hermanos. Amén. Satanás, es cierto, llevó a Eva hasta el árbol, pero fue Eva la que decidió voluntariamente comer de ese fruto prohibido. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Ustedes y yo tenemos la última palabra en nuestras decisiones. ¿Servimos a Dios o no lo servimos? Amén. ¿Vivimos para Dios o para satisfacer nuestras propias pasiones, gustos y deseos? Es muy probable que nosotros seamos los propios causantes de las cosas malas que llegan a nuestras vidas, que seamos los causantes de nuestras propias derrotas. Dicen por ahí los estudiosos que el hombre es forjador de su propio destino. El hombre es forjador de su propio éxito o fracaso, porque la decisión está en nosotros. Nosotros decidimos si lo hacemos o si no lo hacemos. Amén. Así es. La vida solamente son decisiones, hermano. Tú decides si oras, tú decides si no oras. Tú decides si vas a la reunión, tú decides si no vas a la reunión. Ayer agregué a mi cuenta una foto que me encontré en la cuenta de otra persona. Y decía: uso obligatorio, a manera del uso del cinturón en los automóviles, ¿verdad? Uso obligatorio: leer la Biblia, orar y asistir a las reuniones.
Y cómo me gustaría a mí que esas cosas fueran de uso obligatorio, que pudiéramos hacerle una multa al creyente que no viene a la reunión o bien que llega tarde. Qué tremendo, ¿verdad? Gracias, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Pero, y alabado. pero eso es propio. Ya se sintió aludido, ¿verdad, hermano? Ah, es que me miraste, hermano. Me miraste. Qué bueno que pudieran hacerse obligaciones. Mire, tengo ahí una predicación, ojalá que la podamos predicar pronto, porque en esa predicación le ponemos que el que no busque a Dios debe de morir. Y amados hermanos, cuando vamos a las reformas religiosas de Asa, nos damos cuenta que el pueblo en ese momento de la historia decidieron buscar al Dios de sus padres, y quien no lo buscara debería de morir. Y en esa predicación es muy interesante ver eso. Pero en la vida real no se pueden hacer esas cosas. No se puede obligar a nadie a nada. El adorar a Dios, el servir a Dios, el vivir en santidad debe de salir de nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Y cuando sale de nosotros, aunque nos apedríen como hace rato, hermanos, aquí vamos a estar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aunque nos insulten, aunque nos digan locos o herejes, aquí vamos a estar. Aquí estoy. ¿Por qué? Porque nació en nosotros. Amén. Es nuestro gusto, es nuestro deseo, es nuestra forma de vida. ¿Y qué digo nuestra forma de vida? Es nuestra vida misma. Porque si nos vamos a otra vida diferente a la que ahora tenemos en Cristo, la Biblia dice que el que no está en Cristo está muerto en delitos y Amén. pecados. Entonces, estar en Cristo, estar en una relación con Dios, estar viviendo una vida nueva, haber experimentado el nuevo nacimiento, es la vida misma de nosotros. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Alabado es su nombre. Amados hermanos, abstenerse de un pecado para entregarse a otro no es cristianismo. Renunciar a una pasión para entregarse a otra no es libertad. Romper con un hábito para dedicarse a otro no es libertad, no es cristianismo. Hay algo interesante. Una vez encontré a una persona que decía, bueno, caray, pues ya me cachó fumando, pero quiero que sepa que ya no fumo lo que fumaba antes, ¿verdad? Antes me fumaba tantas cajetillas diarias, ahora no, 3 o 4 cigarritos. No, ya no soy el mismo. Amados hermanos, romper con un hábito para cultivar otro no es libertad. Será cambiar de esclavitud o cambiar de demonio, pero no es libertad. Hacer cosas como estas que estoy mencionando, lo repito, no es libertad, no es la vida en Cristo, no es haber nacido de nuevo, sino ser una persona que le gusta el Evangelio, pero que no ha nacido de nuevo. Veamos un suceso ampliamente ilustrado en esta pequeña enseñanza que originalmente fue nuestro Señor Jesucristo quien la dio y la dejó plasmada en el canon sagrado. Y esta enseñanza que acabamos de leer en Lucas 11, 24 al 26 está llena de enseñanzas capitales para cada uno de nosotros. Enseñanzas capitales, enseñanzas de vida o muerte. Verso 24 de Lucas 11 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares buscando reposo. Impresionante. Fue echado fuera, fue vencido, fue derrotado, fue vapuleado y lanzado fuera
para que no estuviera martirizando a ese hombre. El espíritu inmundo se encuentra muy turbado, el espíritu inmundo se encuentra muy perplejo, el espíritu inmundo después de la pelea donde fue derrotado se encuentra agitado, pero está triste y desolado porque se encuentra fuera de un cuerpo que creía de su propiedad. Vivió tanto tiempo ahí que se adueñó y dijo: es mi casa. Amados hermanos, está fuera de un cuerpo que creía suyo, pero está fuera, y quiero decirle algo: aunque fue derrotado, aunque fue echado fuera, el espíritu inmundo nunca estará pasivo. Él sabe lo que le sucedió y como siempre buscará la revancha, la venganza. El enemigo hará planes para ocasiones posteriores. Ahora sí doy la cita bíblica que ya la había citado 3 veces, pero ahora sí la damos completa. Primera de Pedro 5:8. El diablo como león rugiente anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Anda alrededor. Anda buscando qué dañar, qué tragar, qué destruir. Anda alrededor, nos ve de arriba abajo, de abajo arriba, de izquierda a derecha, de frente hacia atrás, de atrás hacia adelante. Anda buscando. Y nosotros simplemente nos dormimos en nuestros frágiles laureles. Vivimos, claro que no todos, vivimos el cristianismo tan tranquilos. Podemos ver que ya el chip entra en, ¿qué pudiéramos decir? En práctica, ya en días, ya es probable que a partir del viernes el chip Proyecto 666, pero eso no nos quita el sueño. Qué tremendo, ¿no? El día jueves iba a Torreón y aquí antes de salir del Lerdo estaba un tránsito acribillado. Pasando el canal de Sacramento estaba otro acribillado. Pero a mucha gente eso no le quita el sueño. Ya nos acostumbramos. Ya el día que no vemos muertos decimos: uy, está muy tranquilo. Ay, hasta parece que no estamos en la tierra ya. Porque nos hemos acostumbrado a la violencia, a una vida liviana, a una vida donde escuchamos más malas que buenas palabras, donde vemos a personas hacer más malas acciones que buenas acciones. Nos acostumbramos a eso. Y eso para el que ama a Dios, para el que sirve a Dios, es perjudicial. Acuérdense que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mucha gente que conoce del Señor vive su relación ya no con Dios, quizás con los congregantes, tan tranquilos, tan de amistad solamente, pero no de una vida plena, no de una vida entregada a interceder los unos por los otros. En fin, se vive un cristianismo muy, pero muy descuidado. Mucha gente vive sin valorar lo que Cristo nos legó en la cruz del Calvario. No valoramos ese gran sacrificio. No valoramos esa sangre derramada. Se nos olvida, amados hermanos, lo grande y majestuoso que se efectuó en la cruz del Calvario y no lo valoramos. Vivimos sin valorar la libertad recibida, sin valorar el que hayamos sido cambiados y perdonados. Sin embargo, el mal está obsesionado en volver
Dice el verso 24, hablando el espíritu inmundo, volveré a mi casa de donde salí. Ahora, ¿por qué dice a mi casa? Porque el diablo siempre quiere imitar a Dios. Dios se complace en habitar en el cuerpo del ser humano. Por eso Pablo decía, hermanos, debemos de saber y entender y comprender que somos templo del Espíritu de Dios. Y como Dios vive en los corazones de aquellos que le permiten, el diablo quiere hacer lo mismo que hace Dios. Y se adueña de cuanta persona se lo permite. Y ya estando ahí se cree dueño. Y por eso dice, mi casa. Volveré a mi casa de donde salí. El mal tiene decisiones firmes porque dice, volveré. El espíritu inmundo sabe que fue despojado. El espíritu inmundo sabe que fue vencido. Pero el hecho de haber sido golpeado, sometido, amordazado y echado fuera, no enfría en nada su resolución de volver. Porque bien claramente dice el verso 24, hablando ese espíritu inmundo, volveré. Y si usted analiza esa declaración, es una declaración de decisión, de firmeza, de seguridad. Volveré. No te quepa la menor duda de que el diablo, mientras de que tengas vida hasta el último segundo de tu vida, va a querer venir y romper tu relación con el Señor. Eso es muy interesante. Muy interesante porque Dios nos deja claro que tenemos que estar velando. Que tenemos que ser vigilantes de nuestra propia vida. Atalayas como en la antigüedad. Amados hermanos, el espíritu inmundo está dispuesto a hacer todo lo que esté de su parte con el fin de volver nuevamente. Fue destronado y ahora está fuera de una casa que creía suya. Fue destronado y ahí va derrotado, pero curiosamente va cantando una canción y se le escucha decir, volver, volver, volver. Volveré a mi casa de donde salí. ¡Qué tremendo! No se detendrá. Él querrá volver a toda costa. Cada día piensa en volver. Cada momento sueña con volver. Su empeño es volver. Es cierto que fue derrotado, pero va cantando volver, volver, volver. Ya casi digo a tus brazos otra vez, ¿verdad? Y llegaré hasta donde estés. No importa que estés dentro de un templo. No importa que estés rodeado de gente que busca a Dios. Llegaré hasta donde estés. Amados hermanos, ¿quién contó originalmente esta historia? Lean. ¿Quién fue? ¿Quién contó esta historia por primera vez? Se va a dar cuenta que fue Jesucristo. Y Jesucristo no miente. Jesucristo no engaña. Si Dios nos está diciendo, te liberé del infierno, te liberé de una vida pecaminosa, te liberé de que te fueras al lago de fuego por toda la eternidad, disfrútalo y vigila tu relación conmigo, porque el diablo va a volver. ¿Usted le creerá a Dios eso? Aleluya. Amados hermanos, el cristianismo actual en muchas personas es tan tibio. Sabemos lo que ser tibio bíblicamente sé.
pero no hacemos nada. Sabemos que los tibios no heredarán el reino de los cielos, y sabemos que los tibios, aunque estén dentro del cuerpo, serán vomitados, pero no hacemos nada para dejar de ser tibios. Cuando yo leo el Apocalipsis y veo que dice, mas los tibios vomitaré de mi boca. Ahora, ¿qué es lo que vomita el cuerpo cuando vomita? ¿Vomita lo que se va a comer mañana? ¿O lo que ya se comió? Lo que ya está dentro de él, lo que ya es prácticamente parte de él, ya está ahí, ya tiene una cierta relación con el cuerpo, pero todavía no es totalmente injertado como una célula viva. Está ahí, pero no está como debe de estar, y por tal razón dice, lo vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque es tibio, porque dejó el primer amor, porque fue cristiano de palabra, pero no de hechos y en verdad. Amados hermanos, cuando recién yo llegué aquí a Lerdo, como la cuarta o quinta persona que conocí, es una persona que conoció del Señor muy joven. Ahora tiene ya la misma edad que yo, un tostón. Y un día íbamos ahí por el mercado y estaba una persona fumando, y luego me dice, ¿él es hermano? Oiga, pero está fumando. Ah, es que anda un poco mal, pero los domingos va a la iglesia, él es hermano. Órale. Entonces los cristianos podemos fumar. Y así me mencionó varias personas que a lengua se les notaba que eran más hijos del diablo que de Dios. Y él los saludaba como cristianos. Porque el cristianismo actual en muchísimos lugares y en muchísimas personas es tan tibio. Yo creo sinceramente que se necesita firmeza y decisión para gritarle al diablo, nunca jamás volveré a ser tuyo. O vamos, gritarnos a nosotros mismos, jamás volveré a ser esclavo de mis propias pasiones, jamás volveré a ser marioneta de mis pecados. Segunda de Timoteo 1:12, Pablo escribe diciendo, yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi vida sin caída hasta el día de su venida. Claro que en lugar de vida dice mi depósito. Yo sé a quién he creído. Yo sé que a quien yo creí es poderoso para guardarme. Amén, hermanos. Amén. El verso 25 del mismo capítulo 11 de Lucas, entendemos que el mal nos escudriña cada día. Esa morada que antes olía a azufre, esa morada que antes era una pocilga llena de basuras y de carroña, al ser expulsado el enemigo que vivía en nosotros, ahora somos liberados, ahora todo cambia, ahora somos nuevas criaturas, porque estamos en Cristo Jesús, y ya hay algo maravilloso, hermanos. Ahora estamos ornamentados. Ornamentados es adornados por las glorias de Dios. Ahora Dios se manifiesta en nosotros. Ahora hacemos buenas obras. Ahora tenemos buenas amistades. Ahora nos relacionamos con personas que son coiguales a nosotros, que les gusta la Biblia, que les gusta la iglesia, que les gusta estar en el proyecto de Dios, que les gusta ser protagonistas y no solamente espectadores. Somos personas entregadas al quehacer de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero sin embargo, el ojo del mal cada día nos examina. El ojo del mal cada día hace sus cotidianas visitas y viene a enterarse a ver cómo está nuestra relación con Dios.
Él viene a ver cómo está nuestra relación con Dios. Porque el capítulo 25 dice que llega y la halla barrida y adornada. O sea que llega. Ya no es la posilga donde él vivía. Ahora es una morada barrida y adornada. Cuando estudiamos acerca de Biblia, encontramos que de los 4 evangelios hay unos que se llaman sinópticos. Y si estudiamos los textos paralelos en los evangelios sinópticos, encontrando un paralelismo de este pasaje con otro pasaje de otro evangelio, por ejemplo en Mateo 12:44, dice lo mismo, pero tiene una palabra más. Llega y la halla barrida y adornada. Pero ¿qué otra palabra se encuentra en Mateo 12:44? ¿Qué palabra diferente está en Mateo 12:44 de Lucas 11:25? Desocupada. Está barrida, está adornada, pero desocupada. Imagínense. Qué interesante es, hermanos, ver la historia del cristianismo y darnos cuenta que el cristianismo siempre ha creído que Cristo vive en él, en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Todavía hace 25 años que yo llegué a la iglesia, se encontraba un cristiano con otro en la calle y se decían, ¿quién vive? Cristo. ¿Y dónde vive? En mi corazón. Aleluya. ¿Verdad? Qué interesante es eso, hermanos. Que Cristo viva en nuestro corazón y por eso nuestra casa está barrida y adornada. Pero hay veces que humanamente nosotros queremos dar la imagen de que somos buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos, buenos trabajadores, buenos patrones, pero con el esfuerzo humano. Somos personas que hemos hecho algo bueno, pero no hemos hecho nada bueno con la ayuda de Dios. Lo queremos hacer para demostrar que no necesitamos de nada, ni de nadie, y ni de Dios. Hay gente que piensa de esa manera. Yo no necesité cambiar de religión para dejar el tabaco. Yo no necesité cambiar de religión, dicen algunos, para dejar de ir a las cantinas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que la gente deje los males y deje los vicios! ¡Qué bueno! Pero es mucho mejor cuando dejamos todo eso, porque Dios nos ayuda, porque Dios nos fortalece para hacerlo. Bendito sea el Señor. Amén. En otra ocasión les daré una enseñanza sobre el fariseo, ¿verdad? Y el publicano, donde hablamos muy ampliamente que es muy bueno cambiar, pero es mejor cuando Dios hace el cambio en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hay algo interesante que ahora quiero mencionar. Mateo dice que la casa está desocupada. Es cierto que como Lucas la ve barrida y adornada, pero sobresale que está desocupada. Amados hermanos, una casa desocupada se puede convertir en un nido de maleantes, de pelafustanes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. El ojo del mal cada día vendrá a hacer sus cotidianas visitas, y si encuentra que nuestra relación con Dios no es perfecta, si encuentra que nuestra relación con Dios es muy pasiva, es muy escueta, Él tomará medidas para atacar. Si haya una fisura, atacará. O sea, una fisura es
Es una rendija, un agujerito pequeño. Si encuentra una fisura, atacará. Si localiza una pasión no domada, tratará de sacar provecho. Si encuentra un corazón con apegos pasionales, tomará medidas para atacar. Si encuentra una fisura, atacará. Cuando yo estaba pequeño, me gustaba ir con mi abuelo del lado paterno, porque él tenía muchas chivas, él cuidaba chivas a medias, y tenía cientos de chivas, un ganado grande. No eran de él, pero él ganaba un porcentaje porque cuidaba ganado a medias. Y hermanos, era impresionante ver como lo que son aquí en la ciudad, 3, 4 cuadras, el montón de chivas. Era impresionante. A mí, como pequeño, eso me arrobaba, me emocionaba en los días que podía ir con mi abuelo y andar con él en el burro cuidando las chivas. Eso me impresionaba a mí mucho. Pero un día fui con mi abuelo y llegamos a una presa para que tomaran agua las chivas, y algo impresionante, hermanos, me pasó. Las chivas tomaban agua y algunas de ellas brincaban el bordo corriendo. Y mi abuelo me dice, vaya y eche esas chivas que se fueron para allá, tráigalas. Y me dio un palo. Hermano, yo brinqué el bordo y fui bajando el bordo de la presa, y a medio bordo de la presa ya no pude pasar por ahí. Había mucha humedad, había agua, había charcos. Entonces, si gustas pasar, entonces, amados hermanos, yo veo el charco de agua, veo que las chivas andan ahí comiendo mucha hierba tierna, porque toda el agua que estaba saliendo del borde de la presa hacía charcos, y ahí cerca de los charcos había mucha hierba seca, y las chivas estaban comiendo ahí. Entonces yo veo el agua saliendo del bordo, y corro con mi abuelo y le digo, vámonos, abuelito, la presa se va a romper. Pues, ¿qué tiene? ¿Qué tiene, chamaco? No le quiero decir que me dijo chamaco del demonio, ¿verdad? Pero bueno, le digo, venga, córrale, la presa se rompe. ¿Pero por qué dices que se rompe? Venga, córrale. Y le digo, mire, ahí donde andan las chivas, hay charcos de agua, y desde acá, mire, desde el bordo, desde la mitad, sale agua, y allá estaba un charcote. Vámonos que se va a romper esto. Me dio un golpe en la cabeza y me dice, no tenga miedo, mijo, vaya y eche las chivas, pero se va a romper la presa. ¿Qué cree que me dijo? Hace 38 años, cuando llegamos de Molinillo de Valdillés, Guanajuato, ya estaba el tiradero de agua y no ha pasado nada. Y me volvió a dar otro golpe en la cabeza y me dice, vaya por las chivas. Hermanos, yo obedecí porque eran muchos los golpes, pero hay algo interesante, hermanos. Hay algo interesante en esto. La presa, según mi abuelo, él sabía que tenía ya muchos años tirando agua y no se había rompido. Y como la gente miraba que era poco el agua que pasaba, decía, no pasa nada. Pero un día, será como algunos 15 días o 3 semanas, todavía estaba yo de vacaciones con mi abuelo, cuando hasta donde vivíamos, como a 7 kilómetros, se oyó un gran tronido y un zumbido que duró por horas. ¿Y sabe qué? Fuimos a la presa y ya no había agua. Precisamente ahí donde estaba el remojadero, en el borde de la presa, había un boquete grandísimo, como de 10 metros, y luego había un lavadero así de pura piedra, donde el agua, al ir saliendo, se llevó la tierra y barrió hasta que dejó pura piedra ahí. Se llevó parcelas enteras, se llevó corrales de ganado que estaban más adelante, y, amados hermanos, destruyó todo. Y todo porque no se arregló esa fisura. Mucha gente de varios pueblos alrededor sabía de la situación de la presa, pero también sabían que tenía cerca de 50 años
y no pasaba nada. Déjeme decirle que si el diablo llega a nuestra vida y encuentra una fisura, atacará. Si encuentra que nuestra relación con Dios no es buena, atacará. Si encuentra que tenemos apegos pasionales, atacará. Amados hermanos, hay algo que yo le quiero decir en esta hora. Si el diablo se da cuenta de un corazón vacío, no vacilará para invadirlo y poseerlo. Él lo poseerá. Porque dice Mateo 12:44 que la casa está desocupada y él atacará. Él vendrá y hará un gran daño en todos aquellos que no tienen una buena relación con el Señor. Yo quiero decirle, ¿de qué sirve una vida vacía? ¿De qué sirve una vida sin Cristo? ¿Cuántas veces encontramos a personas que dicen, yo amo a Dios, pero sus frutos nos dicen lo contrario? Hay mucha gente que cree en Dios, hermanos. Si simplemente vamos en la noche por ahí a donde se prostituyen las personas y le decimos a 10, oiga, ¿usted cree en Dios? Más del 80% nos van a decir que sí. ¿Y por qué trabaja en eso? Si vamos ahí a los puntos donde venden droga y les preguntamos, oye, ¿tú crees en Dios? Se van a remangar la camisa. Claro, por eso lo traigo aquí. Se van a levantar, mire, aquí lo traigo. ¿Por qué? Porque yo quiero decirle que mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Creer en Dios es bueno, pero creerle a Dios es mucho mejor. Yo dejé de andar en el vicio y en la maldad porque le creí a Dios. Creí que Dios va a traer un juicio. Es cierto que Dios no nos esclaviza. Es cierto que Dios nos da la libertad de vivir como queramos, pero el sabio Salomón escribió que hagamos lo que queramos, que vivamos como queramos, pero que tengamos en mente que un día nos juzgará el Señor. A nosotros estas cosas nos parecen tan pequeñas. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que vemos que mucha gente es mundana. Mucha gente vive como quiere. De manera entonces que no ser un verdadero cristiano, pero asistir a la iglesia con regularidad, pues se nos hace buena cosa. Es cierto que no soy un santo, decimos, pero no soy tan malo como aquellos. La Biblia dice que debemos de ser santos. ¿Cuántos hasta predicadores he escuchado que dicen, mire, yo le puedo fallar, pero Dios no? No ponga los ojos en mí, ponga los ojos en Dios, porque hasta yo le puedo fallar. Hermanos, si creemos que le podemos fallar a una persona, ¿para qué nos ponemos como guías? Yo creo que nosotros los creyentes debemos de ser preceptors. Amén. ¿Ah? Preceptor es el que guía a otro. Nosotros, amados hermanos, somos personas que debemos de guiar a otros hacia el lugar donde nos encontramos. Amén. ¿Y dónde nos encontramos? En la presencia de Dios. Amén. Disfrutando el perdón de nuestros pecados, disfrutando nuestra relación con Dios y con otros coiguales como nosotros, que juntos servimos a Dios, que juntos adoramos a Dios y que juntos proclamamos el evangelio del reino de los cielos. Amén. ¿Cuántas veces vivimos vidas paupérrimas sin comunión con Dios y ni siquiera nos preocupamos? Hace mucho que no buscamos de Dios, pero no nos preocupa eso. Hace mucho que no hablamos en nuevas lenguas o en otras lenguas, pero no nos preocupa eso. Amados hermanos, un día yo estaba predicando en una iglesia en un pueblo que se llama Catalina de Villelas. Allá estaba yo en Catalina de Villelas.
Y yo recuerdo que la copastora era una mujer, y después de la campaña me dice, hermano, ore por mí. Y en esa ocasión yo oraba por las personas, pero siempre le preguntaba, ¿cuál es el motivo de la oración? No, pues que me duele aquí, en el nombre de Jesús eres sano. No, pues es que mi hijo tiene 20 años que no me llama, está en Estados Unidos. Vamos a orar creyendo que Dios le va a contestar, y así sucesivamente. Pero cuando llego con el brazo derecho del pastor y me dice ella, ore por mí, hermano, ¿cuál es el motivo de la oración? No, Dios conoce, hermano, no es nada grave, ore por mí. Pero yo seguí insistiendo, ¿cuál es el motivo de la oración? Y me jala así, yo me agacho y me dice, mire, hermano, hace 12 años que no siento la presencia del Señor, pero no se preocupe, no es nada grave. Amados hermanos, 12 años en la iglesia, y no como un creyente nominal, como brazo derecho del pastor. 12 años y no siente la gloria de Dios, y todavía dice que no es nada grave. Amados hermanos, tenemos que darnos cuenta que nuestra relación con Dios es la que nos hace hijos de Dios. La relación con Dios es la que nos hace seguidores de Dios. Amén. Hay gente que se enoja, hermanos, cuando alguien le dice, oye, te veo muy indiferente en las cosas de Dios, te veo muy distraído en los cultos. Se enoja. Una vez me dijo uno, pues como usted no trabaja. Yo trabajo, por eso me duermo en la iglesia. Válgame Dios de la vida. ¿verdad? Otra piedra más en mi camino. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora me tocaron las piedras a mí. Aleluya. Hay que poner un puesto de qué, de escudos, no de cascos, o qué, hermanos. Gloria al Señor. Amados hermanos, es impresionante esto. El mal no cejará. El mal andará rondando alrededor de nosotros, buscando eso, el talón de Aquiles, el punto débil para atacarnos. Dice el verso 26, amados hermanos, de Lucas 11, todavía estamos en Lucas 11, verso 26, que el enemigo, el espíritu inmundo, va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y ya hay algo impresionante, hermanos. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que antes. Pero quiero enfocarme en esto. Va y toma otros 7 espíritus peores que él. ¿Para qué busca refuerzos? Si ya leímos que la casa está sola. Al encontrar al hombre indefenso, busca refuerzos para atacar, escogiendo los compañeros más perversos, escogiendo los compañeros más malvados, escogiendo los compañeros más maliciosos, los compañeros más rebeldes, más destructores. El verso 26 dice, peores que él. ¿Por qué se hace acompañar de seres peores que él? Para que el ataque sea todo un éxito. Ya fue derrotado una vez y ahora toma esa casa como madriguera y apuesta dentro de ella un gran ejército de gente o de demonios peores que él. ¿Por qué se hace acompañar de seres peores que él? Para que el ataque sea todo un éxito. Y quiero decirle ahora, volviendo a la realidad, y muchos de nosotros parados en el pedestal de nuestra confianza. Ya tengo 20 años, yo ya sé cómo piensa el diablo. A mí el diablo me hace los mandados y no le doy ni pilones. Qué tremendo, ¿verdad? Amados hermanos, yo quiero decirle algo impresionante, hermanos. Nosotros vemos que mucha gente en la iglesia
no hace nada para cuidar su salvación, su relación con el Señor, para cultivar una vida de santidad. Sabemos, claro que sabemos que sin santidad nadie verá al Señor, pero sabemos que no somos santos y no nos preocupa eso. En muchas iglesias hay gente que dice, aunque todos se vayan, yo no me voy. Y qué bueno que haya ese pensamiento, pero mucha gente finca su seguridad en fracasos. Viven una vida de aparente relación con el Señor. Y amados hermanos, yo he escuchado que dice, hay gente que dice, es más fácil que yo deje a Dios a que Él me deje a mí. Hay gente que piensa de esa manera. Dios es amor, Él me ama aunque lo cachetee con mis malas acciones, Él no se va, Él aquí está conmigo, soy el chiflón de Dios. ¿Así pensaba Sansón? Sansón pensaba que él era alguien especial. Sansón pensaba que si Dios lo había escogido desde que estaba en el vientre de la madre, era porque tenía algo especial que hacer a favor de la humanidad, a favor del pueblo de Dios. Pero déjeme decirle algo interesante. Cuando leemos Jueces 16:20, vemos a un Sansón acostumbrado a vivir como le da su gana. Quisiera decir su regalada gana, pero no se vale. Hermanos, y así hay gente en nuestros días que quiere vivir como quiere, pisotando el evangelio, dando mal testimonio de la iglesia, y todavía dice, yo voy a salir de esta. Amados hermanos, ahí está Jueces 16:20. ¿Qué dice Sansón? Saldré de esta como las otras veces. Quiere decir que no era la primera vez que le fallaba a Dios. No era la primera vez que daba mal testimonio. No era la primera vez que estaba en una cama con una mujer que no era su mujer. Pero aún así, creyendo que Dios nunca falla, creyendo que Dios nunca nos deja. Es cierto que Dios nunca falla si nosotros somos fieles a Él. Hay que leer las reformas de Asa para darnos cuenta que si tú buscas a Dios, Dios se dejará encontrar de ti. Pero si tú no buscas a Dios, Dios tampoco se acordará de ti. Ahí está, saldré de esta como las otras veces, y no sabiendo que Dios ya se había apartado de él. Eso está en Jueces 16:20. Amén. Yo voy a salir como las otras veces. Les voy a demostrar que Dios está conmigo. Les voy a demostrar que soy grande. Les voy a demostrar que soy poderoso. Les voy a demostrar que no hay enemigo que pueda contra mí. Saldré de esta como las otras veces. Y qué tonto era. No se daba cuenta que Dios ya no estaba con él. Estamos viviendo de tal manera que no nos damos cuenta si Dios está o no está con nosotros. Tengamos cuidado, no nos vaya a pasar lo que a Sansón. Estamos fincando nuestro fracaso cuando desvalorizamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Desvalorizar el sacrificio de Cristo nos coloca en pésimas condiciones delante de Dios. En lugar de un demonio, ahora son 7. En lugar de una pasión, ahora son un grupo de actitudes equivocadas. Nuestras ofensas contra Dios se han multiplicado. Ahora el hábito de pecar forma fuertes cadenas. Tenemos que tener en mente que para ser cristianos tenemos que tener una buena relación con el Señor. Cuando Dios ya no está con nosotros, mis amados hermanos, la vida cristiana pierde sus atractivos. Cuando Dios ya no está con nosotros, la verdad que antes profesamos se eclipsa, se va de nuestras manos. Cuando ya Dios no está con nosotros, la fe que antes publicamos se entibia
Cuando Dios ya no está con nosotros, las promesas de Dios se pierden, se van de nuestra vida. Cuando Dios ya no está con nosotros, viene el espíritu inmundo, toma refuerzos y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que antes. Y dice el verso 26, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que antes. Amados hermanos, esto pasó en la vida real, sí, y muchas veces. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios en la antigüedad le fallaba a Dios? Muchas. Y venían los macedonios y los babilonios, y venían tantos pueblos extraños, los mataban, violaban sus mujeres y se llevaban de esclavos a sus hijos. Y aquel pueblo anonadado, sufrido y cuitado, allá sirviendo de esclavos, se acordaban que Dios en el pasado había estado con ellos. Y que cuando Dios estaba con ellos eran libres y prósperos. Y entonces se acordaban de Dios, buscaban a Dios, clamaban a Dios, y Dios los sacaba de la esclavitud. Y nuevamente se volvían a apartar de Dios, y otra vez venía otra nación, y hacía lo mismo, los devastaba, y se llevaba al pueblo como esclavos. Y otra vez allá en la esclavitud, clamaban a Dios, y Dios descendía y los rescataba, por muchas veces. Amados hermanos, yo mencioné al principio que el diablo es el dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el hombre fuerte, pero lo mencioné solamente como el cuerpo del mensaje que le quería dejar. Pero yo quiero decirle que no soy el abogado del diablo. Yo quiero decirle que el más débil de los creyentes, con un testimonio libre, con un testimonio puro, puede hacer correr a Satanás, aunque sea el dios de este mundo, aunque sea el príncipe de la potestad en el aire, aunque sea el hombre fuerte. Si solo hacemos lo que dice Santiago 4:7, el diablo huirá de nosotros. Amén. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero para que el diablo huya de nosotros, tenemos que resistirlo, darle combate en el nombre de Cristo, pero sometidos a Dios, sometidos a los preceptos bíblicos, sometidos a la sana doctrina, sometidos a Dios por encima de flaquezas y debilidades. Dios es mi Señor, Él es mi Salvador, en Él confío, en Él derribaré muros, en Él haré proezas. Yo me someto a Dios, y en lugar de que diga, el diablo ya me trae, el diablo en sus reuniones, en el Averno dirá, esos cristianos ya me traen, y andará asoleado, huyendo de nosotros. Amado hermano, hermana, yo creo que es tiempo de prepararnos y pagar el precio, o prepararnos para la derrota. Yo quiero terminar en este momento invitándoles a que vengamos al altar y oremos a Dios. Si le hemos fallado, hay que reconocerlo. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él, alcanza misericordia. Amén. Si usted gusta, mire, aquí hay unos pedazos de alfombra, podemos orar juntos, podemos orar unos a otros, y el nombre del Señor será glorificado. Amén. La presencia del Espíritu vendrá sobre cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor.